¿Qué te parece si ya pasamos a nuestro tema principal que tiene que ver con el Banco de México y sobre todo con esta área, esta Dirección General de Emisión y cajero principal del Banco de México? Sobre todo decir que en esta revisión que hicimos, pues primero presentamos una radiografía de quién es el que encabeza esta Dirección General de Emisión, y bueno, se trata de Alejandro Alegre Rabiela, quien al finalizar ya prácticamente el sexenio de Ernesto Zedillo fue quien encabezó directamente el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, un órgano dedicado al espionaje político. Hay muchísimas evidencias, Sósimo, a estas alturas de que el CISEN hacía estas mismas labores que en su momento hizo la Dirección Federal de Seguridad, que tienen que ver con el espionaje a actores políticos, un espionaje, como tú apuntabas al inicio de este programa, que es a todas luces ilegal. Bueno, él estuvo en parte de esta época muy oscura en este órgano, el CISEN al frente, primero como segundo al mando, como secretario general del CISEN, y después ya como director general del CISEN. Así es, Nancy Flores. Bueno, pues en esta investigación amplia que estás realizando, de la cual ya se puede consultar la primera parte en www.contralinea.com.mx y en la versión impresa que también ya está corriendo. Bueno, pues has hecho una investigación interesante, muy amplia. Esta primera entrega, como bien señalas, tiene que ver sobre este personaje, Alejandro Alegre Rabiela, quien actualmente es el titular de la Dirección General de Emisión y es el cajero también principal del Banjico. A su cargo tiene 112 direcciones, oficinas y áreas, es decir, es un personaje muy poderoso al interior del Banco de México, incrustado ahí desde 2001. Pero Nancy, tú has revelado que este personaje viene, como bien señalas, incluso de las cloacas del CISEN. Todavía perteneció a aquella de GISEN. ¿Nos podrías decir quién es ese personaje, de dónde viene? Sí, Alejandro Alegre Rabiela, pues es un abogado, empieza su carrera prácticamente en esta dirección que es previa, digamos, es el intermedio entre la DFS, la Dirección Federal de Seguridad, esta oscura dirección que se dedicaba a cometer crímenes, no se puede llamar de otra forma lo que hacía. Así es, responsable de la guerra sucia. Bueno, en el inter de crear al CISEN existe esta dirección también de investigación y seguridad nacional, y en esta dirección pues él inicia su carrera. Recién había salido de su formación académica, había estudiado la licenciatura en Derecho en la Universidad Anáhuac. Saliendo de ahí en 1986 se integra esta dirección. Esta dirección se formó un año antes, en 1985. El entonces presidente Miguel de la Madrid decide ya, pues tras todos los escándalos que había protagonizado esta Dirección Federal de Seguridad, cancelarla. Y en ese momento, en ese contexto, se crea esta dirección antecedente del CISEN. Ahí entra este personaje primero como analista, pero empieza a crecer muy rápido, Sósimo, empieza a escalar en puestos importantes hasta llegar ahora a esta dirección de emisión que controla, sí, 112 direcciones, oficinas, cajeros en todo México. Además es el encargado de la fábrica de billetes, es el encargado del contacto con la Casa de Moneda de México para que se elaboren las monedas, y estaría implicado en negligencias tanto en el pasado, es decir, en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, como ahora en el Banco de México. Entonces, un personaje al cual le hemos seguido la pista tanto en su historia en el CISEN y su paso por estos órganos de espionaje, supuestos órganos de inteligencia para la seguridad nacional, que en realidad fueron utilizados por los gobiernos pasados para pues infiltrarse en diferentes sectores de la sociedad y de alguna manera tener controladas las áreas. Este es el personaje del que vamos a hablar el día de hoy, socio. Así es, Nancy Flores, y como vemos, bueno, pues él, bien comentas, ingresó a estos círculos de inteligencia, empezó a escalar rápido, incluso fue
parte también o nombrado de lo que sería el Centro Soy, precisamente para el control de drogas. Después regresó al CISEN, incluso ahí fue nombrado precisamente como director del CISEN. Nancy alcanzó el máximo puesto en este centro de inteligencia del Estado mexicano. Así es, Osimo. Fíjate, cuando se fusiona esta Dirección Federal de Seguridad, cuando ya la cancelan, en realidad se fusiona con otra dirección que también tenía un pasado muy oscuro, que es la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, otro organismo destinado al seguimiento y sobre todo acoso e incluso en algunos casos también con crímenes en su haber contra todos estos activistas políticos y sociales, como tú bien dices. Entonces crea la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional, ahí él entra en 1986. Para 1987 ya es nombrado jefe de planeación informativa de la coordinación de difusión en esta dirección general, cargo que ocupó a lo largo de ese año. Después asciende a subdirector de investigación foránea y en este puesto permanece hasta 1989. Es decir, Sósimo, ya dentro de esta dirección, pues a él le toca vivir y presenciar lo que se conoció como la caída del sistema en 1988, estas elecciones presidenciales donde pues se comete un fraude en contra de Cuauhtémoc Cárdenas y todo el movimiento de izquierda. Desde los sótanos de la Secretaría de Gobernación siempre se ha dicho, pues a él le toca, a Alejandro Alegre Rabiela, estar en este contexto, en estos órganos de seguridad nacional, en específico en esta Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional, como como subdirector de investigación foránea. Es cuando le toca justamente este contexto, Sósimo, muy álgido en nuestra historia política. Pues sí, le tocó precisamente estar en puntos clave, en puestos clave de la seguridad nacional cuando ocurrieron hechos como los que estás comentando y después otros posteriores. Nancy Flores, tú en tu investigación, bueno, pues has hecho una puntual relación de en dónde se encontraba este personaje, siendo prácticamente parte de los protagonistas, detrás, digamos, de entretelones, detrás de cámaras, fuera de los entretelones, pero protagonistas realmente de hechos, bueno, pues que vendrían también a simbrar la vida política de México y él siempre desde las sombras, es decir, desde los órganos de inteligencia. Así es, en 1989, pues esta dirección general ya se convierte en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Para entonces, y ya en pleno sexenio de Salinas de Gortari, con Jorge Carrillo Olea al frente del Centro Nacional de Investigación y Seguridad Nacional, Alegre Rabiela se desempeñó como jefe de desarrollo tecnológico de 1989 a 1990, función desde la cual controló las plataformas de intervención ilegal de comunicaciones telefónicas, desde donde se espiaba, por supuesto, a actores políticos, a líderes sociales, incluido el actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. De ahí, en 1999, como comentaba Sósimo, él ya pasa a otra área que tiene que ver con la Coordinación General de Atención de los Delitos contra la Salud, conocida como CENDRO, que más bien que es el antecedente del CENDRO, y como director de información de la Dirección General de Planeación en Delitos contra la Salud. Ese es el cargo que obtuvo en 1990. En junio de 1992, Sósimo, ya Salinas de Gortari creó este CENDRO como organismo administrativo desconcentrado, subordinado a la entonces Procuraduría General de la República. Ahí, estuvo Alegre Rabiela como director de información táctica, pero en 1993 fue nombrado el coordinador general de este mismo CENDRO. Para 1994, ya en un contexto muy complejo, Sósimo, para México, tenemos el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, que digamos es un
contexto importante, también el magnicidio del entonces candidato presidencial Luis Donaldo Colosio y posteriormente la crisis, el llamado error de diciembre en justo este mes de entre 1994 y 1995, pues este funcionario retorna al Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Ahora su cargo ya era secretario general, que es el segundo al mando de este centro socio. Así es, un periodo bastante convulso, no fue el único asesinato político el de Luis Donaldo Colosio. Recordarás que, bueno, pues hubo otros asesinatos en ese momento que, bueno, pues acudieron toda la política mexicana y siempre se supo que prácticamente eran ajustes de cuentas en ese entonces entre la clase política mexicana que estaba precisamente al interior del Partido Revolucionario Institucional, bueno, pues jaloneándose por el control del poder y al mismo tiempo buscando que la democratización del país y los movimientos de izquierda en ese momento, bueno, pues no alcanzaran tal nivel de notoriedad y para eso hicieron lo que según ellos tenían que hacer y que incluyó precisamente, bueno, pues este tipo de ajustes de cuentas en ese tiempo, Nancy. Del 1994 a 1999, Alejandro Alegre Rabiela ocupa este cargo de secretario general y recordar, Sósimo, que en esos mismos años otro personaje que estaba en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional en el CISEN era Genaro García Luna. De hecho, era subordinado de Alejandro Alegre Rabiela porque este personaje ahora incrustado en el Banjico por más de 20 años pues estuvo o tenía bajo su control 14 áreas del CISEN y entre esas por supuesto se incluía en las que estuvo Genaro García Luna. Recordar que este último personaje se desempeñó como analista y luego como subdirector de contrainteligencia y subdirector de antiterrorismo en este Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Coinciden en este mismo tiempo tanto Alejandro Alegre Rabiela como jefe y Genaro García Luna como subordinado. Así es, Nancy Flores, un periodo bastante convulso, como bien señalas, esta coincidencia de ambos ahí, esta coincidencia precisamente en materia de le llamaban ellos también antiguerrilla, esta persecución en contra de movimientos sociales que muchos de ellos ni siquiera tenían un carácter realmente subversivo, sí organizativo y de protesta, y que bueno, pues se persiguió con todo durante este tiempo. También recordar que en este periodo al que hace referencia Nancy Flores, bueno, pues fue cuando fue disuelta la huelga estudiantil en la Universidad Nacional Autónoma de México con la llegada o el ingreso de la Policía Federal Preventiva, llamada así en ese entonces, y que en realidad, bueno, pues eran militares provenientes tanto de la Secretaría de la Defensa Nacional como de la Secretaría de Marina, que en ese momento pues solamente se les puso el uniforme de gris para convertirse en la Policía Federal Preventiva y así tomaron la Universidad Nacional Autónoma de México en ese entonces, donde el CISEN precisamente hacía lo que quería al interior del campus universitario con decenas de agentes trabajando al interior de la universidad, Nancy. Sósimo, y no solamente eso, bueno, decir que entre las facultades de Alegre Rabiela en el CISEN, pues estaba este contacto con la Presidencia de la República y con la propia Secretaría de Gobernación, además de que él era quien nombraba a los delegados en los estados. Decir que en este periodo del 94 al 99, pues no solo ocurre la huelga estudiantil, que es, pues sí, un periodo muy complicado y además con una participación abierta del CISEN entrometido en este conflicto estudiantil, pero también ocurren otras dos masacres que son consideradas ya por muchos como crímenes de lesa humanidad en este sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, que son primero la masacre de Acteal el 22 de diciembre de 1997 en Chiapas, por supuesto, donde indígenas de Acteal pues fueron acribillados en una ceremonia. Lo que se sabe hasta ahora es que fueron paramilitares entrenados por elementos del ejército mexicano quienes atacaron pues a estos indígenas generando pues una crisis y por supuesto también está la masacre del Charco
ocurrida el 7 de junio de 1998. Estos dos acontecimientos ocurren cuando Alegre Rabiela era el secretario general del CISEN, es decir, el segundo al mando del CISEN, y que tenían o deberían de haber tenido la información para prever estos escenarios terribles para las víctimas, y no hicieron nada, socio. No, incluso podremos decir que hasta fueron partícipes en el sentido de que había toda una andanada del Estado en contra de la organización popular, y precisamente eran políticas que ellos consideraban antiterroristas, en realidad eran políticas antisubversivas, y que, bueno, pues terminaron precisamente por generar estas masacres y otras a las que hace referencia Nancy Flores, en este caso cometidas contra campesinos que se organizaban. Prácticamente su delito era organizarse, tanto en el asunto de Acteal como en el asunto del Charco, y también como en el asunto de Aguas Blancas, otro crimen que también fue perpetrado de manera pues artera. Acribillaron a 2 camionetas que venían con integrantes de la organización campesina de la Sierra del Sur, y que, bueno, pues precisamente fue por toda esta política antisubversiva, decían ellos, cuando eran campesinos que solamente iban a un mitin, Nancy Flores. Sin duda, un tema que se debiera de revisar, toda esta trayectoria de este funcionario ahora incrustado en el Banco de México desde hace 20 años. Pues también decir, Sósimo, que ya en 1999 el priista Ernesto Zedillo lo nombra director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, de este órgano de espionaje, y este cargo lo ocupa hasta 2000, cuando llega Vicente Fox a la presidencia. En aquella época quien estaba al frente de la Secretaría de Gobernación era Deodoro Carrasco, y decir que pues en este periodo también desde la dirección del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Alegre Rabiela conoció de los planes de fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, este narcotraficante que finalmente pues se fugó del penal de alta seguridad en Jalisco en 2001. Pues desde 2000 ya se tenía informaciones en el CISEN de que este narcotraficante estaba planeando pues fugarse. Según la publicación Reporte Índigo, el CISEN tenía agentes infiltrados en los pisos C y D del penal de Puente Grande, Jalisco, que reportaban a sus superiores todo lo que pasaba en esta prisión de máxima seguridad. Incluso hay evidencia, Sósimo, de que el 11 de octubre del año 2000, el agente identificado con el alias de César Andrade y cuyo nombre real es Carlos Arias, mandó una tarjeta informativa a sus jefes, entre ellos, por supuesto, Alejandro Alegre Rabiela, en la que exponía que tanto Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, como Héctor Palma, conocido como el Güero Palma, controlaban la prisión y estaban intentando corromper a los custodios para pues emprender esta fuga, que finalmente fue exitosa un año más adelante. Y bueno, aunque ello ocurrió meses más adelante, el órgano de seguridad nacional no impidió que Joaquín Guzmán Loera escapara de esta prisión, socio. Así es, Nancy Flores, cuántas omisiones del Centro de Investigación y Seguridad Nacional en ese tiempo, cuántas omisiones cuando se trataba de advertir sobre asuntos de corrupción, sobre asuntos de delitos cometidos por otros funcionarios, y también sobre narcotráfico. Pero ahí estaba el centro, ahí sí, para castigar la disidencia, para espiar y para, bueno, pues incluso cometer violaciones o permitir que ocurrieran violaciones a los derechos humanos en contra de las personas que se organizaban. Y aquí mismo también, Nancy Flores, ocurrió algún hecho totalmente demostrable, totalmente documentado, y tiene que ver con la persecución a un periodista y a su familia también precisamente en este tiempo, Nancy Flores. Así es, Sósimo. El periodista Miguel Vadillo, director de Contralínea, Periodismo de Investigación, pues fue acosado por el CISEN, también toda su familia espiada, y bueno, existe una recomendación, la 13-2000 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde se documenta que estos actos de espionaje atentaron contra la integridad del periodista y también de su familia. De acuerdo con esta recomendación, la cual está disponible
disponible en la página de la CNDH por si alguien quiere descargarla. Pues el 13 y 14 de junio de 2000, un automóvil marca Tsuru, color azul metálico, placas 324 KCA, permaneció estacionado frente al domicilio familiar del periodista durante toda la mañana y parte de la tarde, y el miércoles 14 este auto, tripulado por 2 agentes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, siguieron a la señora Celia Rosas Vargas, esposa del periodista, por toda la ciudad, por lo que ella se detuvo con unas amistades quienes se percataron de tal hecho. Tras investigar esta queja que ambos pusieron ante la CNDH, pues la Comisión Nacional de los Derechos Humanos acreditó que hubo violaciones a los derechos humanos que atentan en contra del derecho a la vida privada, así como actos de molestia carentes de fundamentación y motivación por parte del personal del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, que llevó a cabo una vigilancia al domicilio de los agraviados sin estar legalmente facultados para ello. Plenamente documentado el espionaje contra periodistas en este mismo caso, Sosimo, y además el espionaje de tipo político, algo para lo que no estaba legalmente facultado el CISEN. Así es, Nancy Flores, y además de espionaje, acoso, porque en realidad no nada más se trataba de, pues espiar, sino de amedrentar a el periodista por las investigaciones que realizaba, y amedrentarlo no nada más a él, sino amedrentarlo a través del acoso a su familia, algo digamos totalmente no nada más ilegal, por supuesto, porque nunca la ley facultó al CISEN para hacer este tipo de actividades, aunque las hizo, como se puede demostrar y acreditar, sino que pues esto es totalmente deleznable, pues el sentido de que además utilizaron a la familia de un periodista para tratar de hacer que ya no investigara o que cambiara el curso de algunas investigaciones que pues que estaba llevando a cabo. Entonces este es el personaje, Nancy, del cual ahora tú has estado refiriéndote, Alejandro Alegre Rabiela. Estos son los antecedentes y él sigue ocupando cargos muy importantes en el Banco de México, como decíamos hace un momento. Han pasado los sexenios, han pasado los presidentes, él sigue ahí todavía enquistado, donde ha generado, pues no nada más digamos es el pasado, no nada más es revisar quién fue, que ya de suyo es muy interesante, es periodístico, sino además qué es lo que sigue haciendo actualmente, desde entonces y actualmente, Nancy. Así es, Osimo, ya con Vicente Fox en el gobierno, pues este personaje primero fue asesor de Santiago Krill, secretario en aquel entonces de Gobernación, y desde ahí, desde este puesto, pues vio suceder toda la fuga de Joaquín Guzmán Loera el Chapo, cuando él como director del CISEN tuvo toda la información previa a esta fuga y no hizo nada para evitarlo. Además, ya llegó al Banco de México, su primer puesto lo ocupó en 2001 como asesor de la Junta de Gobierno que entonces encabezaba Guillermo Ortiz Martínez. Ahí ocupó también la dirección de seguridad del Banco Central entre 2003 y 2008. En 2008 asumió la titularidad de la Dirección General de Planeación y Presupuesto, cargo que sostuvo tras la llegada de Agustín Carstens. Recordemos que Carstens llegó al Banco de México en 2010. Y ya para 2011 obtuvo el nombramiento que mantiene hasta la fecha, es decir, director general de emisión y cajero principal de la fábrica de billetes del Banco de México. Ya como director general de emisión, de él dependen 112 áreas estratégicas del banco. Entre ellas, direcciones, subdirecciones, gerencias, subgerencias, oficinas, cajeros regionales, centros, desde los cuales este funcionario habría incurrido en diversas negligencias que vamos a ir hablando de ellas, Osimo, a lo largo de este programa y que, por supuesto, las vamos a ir publicando en www.contralinea.com.mx. Desde este encargo, tiene bajo su mando la Dirección de Seguridad integrada por la Gerencia de
Prevención y Planeación de Seguridad, la Subgerencia de Prevención y Protección Civil, la Oficina de Investigación Operativa de Seguridad, Oficina de Análisis de Seguridad, Oficina de Protección Civil, Subgerencia de Planeación, Formación y Evaluación en Seguridad, Centro de Coordinación y Control, Oficina de Formación y Apoyo en Seguridad, Oficina de Planeación de Seguridad y Gerencia de Protección y Traslado de Valores. Fuentes consultadas por Contralínea pues nos han confirmado que este personaje, Alejandro Alegre Rabiela, pues ha iniciado en esta Dirección de Seguridad todo un esquema para hacer él mismo y sus subordinados para los cual contrata exmarinos, Sósimo, pues adiestramiento en armas ahí dentro del Banco de México. Él capacita, bueno, esta área capacita a su personal en uso de armamento y bueno, a petición de él, el propio banco ha creado infraestructura exclusiva para estas áreas donde hay, pues sí, como bien mencionabas al inicio de este programa, salas de tiro y también gimnasios. Bueno, pues bastante interesante que el Banco de México, este organismo autónomo, pues esté destinando este tipo de recursos para generar prácticamente una especie de guardia pretoriana para uno de los funcionarios que trabaja al interior del banco y que controla bastantes áreas, como está señalando, cuando, bueno, pues el Banco de México bien podría ser protegido por otras instancias públicas que precisamente están diseñadas para proteger las instalaciones, los inmuebles estratégicos del país. Estamos hablando, por ejemplo, del Servicio de Protección Federal o las propias Fuerzas Armadas. Pero bueno, al parecer Alejandro Alegre Rabiela quiere tener a un grupo incondicional a su cargo para cuidar supuestamente al Banco de México, Nancy Flores. Y bueno, como sabemos, el Banco de México precisamente es también, decíamos, un organismo autónomo, un organismo que no ha querido ceñirse a las políticas de austeridad que ha tratado de impulsar el actual gobierno. Quería preguntarte, Nancy Flores, si sabemos cuánto es el sueldo de Alejandro Alegre Rabiela y parte de las percepciones que él tiene en este cargo en el Banco de México. Sí, claro, él gana mucho más que el presidente Andrés Manuel López Obrador. Su sueldo asciende a 123,018 pesos netos y además tiene algunas, digamos que prestaciones también muy por encima del presidente López Obrador, y también llama la atención que estén muy por encima incluso de los consejeros electorales, otro tema que ya hemos traído aquí a la mesa, porque fíjate que en este caso su aguinaldo en diciembre fue de 588,187 pesos. De esto estamos hablando, o sea, un personaje que tiene bajo su cargo 112 direcciones, oficinas, subgerencias, gerencias, pero también que tiene todos estos beneficios en el Banco de México con esta historia tan turbia que ya repasábamos durante su paso por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, socio. Así es, Nancy Flores, y bueno, pues has hecho ya una exposición de quién es este personaje, de dónde viene, cómo fue que ingresó al Banco de México, donde se enquistó, pues ya desde hace casi 2 décadas, y que, bueno, después obtuvo ya ahí mismo algunas responsabilidades que son sobre todo de control, sobre todo lo que pasa prácticamente en el Banco de México. Pero, Nancy Flores, no sé si quieras empezar a referirte sobre qué es lo que podemos señalar, estas irregularidades, estas omisiones que han significado que haya robos al interior de Banxico, como bien comentas, al estilo de La Casa de Papel de esta serie de Netflix. Sí, así es. Primero vamos a ver lo que ha pasado con la construcción de una fábrica complementaria de billetes que se instauró en Jalisco, que empezó a operar recientemente en este lugar. Bueno, decir que en esta investigación lo que nosotros tuvimos acceso es algunas auditorías internas del Banco de México que dan cuenta pues de una serie de irregularidades, Sósimo, y en este caso estamos hablando de que la planta de billetes ha tenido un sobrecosto de 596 millones, casi 600 millones de pesos, y todo este proyecto lo llevó a cabo Alejandro Alegre Rabiela. Él es como director de misión el principal responsable de esta obra monumental. Bueno, decir que en esta planta, para hacer esta planta complementaria de billetes, la Junta de Gobierno en su sesión del 23 de noviembre de
2011, cuando Agustín Carstens estaba al frente de este Banco de México como gobernador, pues aprobó comenzar trabajos para la elaboración de un plan general de acción para una eventual construcción, equipamiento y puesta en marcha de la planta complementaria de impresión de billetes. Para ello, se autorizó desde entonces la adquisición de los lotes contiguos a la caja regional del banco en el estado de Jalisco, en el Parque Industrial Guadalajara, identificados como 34B, 34C y 34D, con una superficie de 38.245 metros cuadrados para la formación de reserva territorial. Es decir, este tema, Sósimo, viene desde la época de Agustín Carstens y por supuesto que también involucra a Alejandro Díaz de León, quien es el sucesor y que ahora pues ya están fuera ambos del Banco de México. El costo total primero se había estimado inicialmente por un tercero especializado en 2015, cuando ya iba a iniciar esta construcción, en 2.915 millones de pesos. Sin embargo, al 31 de agosto de 2021, el costo del proyecto ascendió a 3.511.3 millones de pesos. Es decir, se tuvo un sobrecosto de 595.9 millones de pesos, algo así como el 20%, Sósimo, de sobrecosto, sin duda casi 600 millones de pesos que se duplicó, pues. Claro, este crecimiento injustificable, porque además ni siquiera tuvieron que demostrar nada a nadie. Nancy Flores, precisamente en tu investigación también señalas que la compra del terreno, por ejemplo, se hizo sin estudio de suelo, entonces, y además, por lo tanto, hay problemas que no se previeron sobre realizar precisamente esta construcción en ese lugar, como que la planta se ubica en una zona donde pasan torres de alta tensión y lo que contraviene las disposiciones precisamente de seguridad. Nancy Flores, ¿qué nos puedes decir de estas irregularidades asociadas precisamente a esto que ya estás comentando? Así es, en esta compra pues prácticamente se hace primero la compra del terreno y luego se empiezan a hacer estos estudios de suelo que revelan algunos problemas, ¿no? Esto que tú dices, hay una zona donde pasan torres de alta tensión de electricidad, lo que contraviene disposiciones de seguridad para este tipo de plantas. También se descubrió que hay una vena volcánica, lo que prolongó el proceso de cimentación y aumentó el costo de las obras. La maquinaria posteriormente que se había adquirido no se ajustó a las primeras obras, por lo cual se tuvieron que hacer algunas remodelaciones previas a la inauguración. Decir, Sósimo, que en todo esto que estamos investigando también se han identificado algunos incidentes que ha pues tenido esta planta de billetes por errores y omisiones. De hecho, bueno, el Banco de México de alguna manera ya ha advertido que durante los trabajos de movimientos de tierra se detectaron errores y omisiones en el proyecto ejecutivo elaborado por un tercero que fue contratado por el Banco de México de nombre ZBA Asociados SC, situación que generó diversos impactos como la necesidad de llevar a cabo diferentes actividades, entre ellas sondeos adicionales para revisar la mecánica de suelos y con ello efectuar la revisión del proyecto estructural de la cimentación y modificaciones a las estructuras de contención mientras se continuaban los trabajos de obra para procurar cumplir con la fecha de terminación de la misma. Este incidente, pues ya lo veíamos, Sósimo, por esta falta de planeación, porque no existe un estudio previo a la adquisición del terreno, sino primero adquirieron el terreno, pues derivó que en el último trimestre de 2015, durante los trabajos de excavación y movimiento de tierras, se identificó un macizo rocoso en el predio de construcción, que es esto de la veta volcánica que te decía,
que resultó en lo siguiente. Por un lado, se requirieron trabajos adicionales de excavación, por otro lado, se requirieron menos trabajos en cuanto a la cimentación, pues esto se vio favorecido por la naturaleza de lo rocoso del predio. En diciembre de 2015, el Comité de Obra Inmobiliaria autorizó realizar un nuevo estudio de mecánica de suelos, formalizando así la contratación de un ingeniero, iniciando el estudio a fines de ese mes. Durante el desarrollo de este proyecto fue necesario realizar diversas modificaciones a los contratos tanto de la constructora como de las supervisoras con objeto de ajustar volúmenes adicionales, conceptos extraordinarios, cancelación de conceptos, reprogramación de fases, etcétera, etcétera. Es decir, Sósimo, esta parte de que no tuvieran este estudio original, pues derivó en todos estos problemas que al final hicieron un sobrecosto de casi 600 millones de pesos. Así es, Nancy Flores, y bueno, pues señalar que precisamente a pesar de esta falta de un estudio serio sobre la factibilidad de todo el proyecto, empezando desde la compra del terreno, como bien comentabas hace un momento, bueno, pues habría que ver quién se benefició, por qué les interesó que de manera fast track se comprara un terreno cuando no cumplía siquiera con las condiciones para llevar una obra como la que se estaba señalando. Habría que ver quién también se benefició de estos contratos, de esas adquisiciones y de los contratos que se celebraron. Y Nancy Flores, bueno, pues Alejandro Alegre Rabiela fue actor principal en esta compra, y en este proyecto, pero también, bueno, pues gente como Agustín Carstens, que en ese momento encabezaba la Junta de Gobierno cuando precisamente se aprobó comenzar los trabajos. Y bueno, pues hoy tan campantes, sin que nadie los moleste, no obstante todas las responsabilidades que hasta la fecha seguimos padeciendo los mexicanos, responsabilidades de sus actos. Así es, y también Alejandro Díaz de León, quien recientemente pues fue sustituido en el Banco de México, el primer gobernador que no pues va a un segundo periodo, también tiene responsabilidades sobre estas obras, de las cuales vamos a dar mucho más detalle de cómo se tuvieron que tirar algunas cosas que ya se habían construido, Sósimo, porque las maquinarias no, digamos que no se ajustaban a ellas, y volver a construir todo esto muy puntualmente lo vamos a publicar en la revista Contralínea. Otro caso que me gustaría platicar, Sósimo, tiene que ver con esta posibilidad de que a través o más bien por las negligencias de esta Dirección General de Emisión y todas sus áreas subordinadas, pues se cometieran algunos robos al estilo de La Casa de Papel, esta serie muy popular de Netflix, porque, bueno, en otra auditoría interna a la que tuvimos acceso en Contralínea, pues se revela que el Banco de México habría cometido irregularidades, sobre todo respecto de la destrucción de punzones maestros y herramientales para producir monedas. En este sentido, bueno, esto podría haber significado pérdidas millonarias para el erario de la nación. Esta auditoría interna indica, Sósimo, que tres áreas subalternas de Alegre Rabiela pues estarían involucradas: la Dirección de Administración de Emisión, la Gerencia de Gestión de la Dirección General de Emisión y la Oficina de Casa de Moneda y Costos de la Dirección General de Emisión. Aquí lo que se encontró, los auditores lo que encontraron es que a pesar de que en su artículo 4 de la Ley del Banco de México acerca de la competencia para ordenarle a la Casa de Moneda de México la acuñación de monedas metálicas, en el periodo de 2014 a 2019 hubo una falta de control en torno al uso y posterior destrucción de estos herramientales, que son punzones maestros o primordiales, matrices, troqueles y modelos de plastilina que se usan para grabar las monedas. Esto podría haber significado, Sósimo, sin duda, robos para México, para el Banco de México, al estilo de La Casa de Papel. Así, Nancy Flores, y son casos como los que estás documentando, tienes documentos internos, tienes auditorías, y bueno, pues son asuntos que hasta la fecha seguimos pagando los mexicanos, son asuntos totalmente vigentes, de los cuales, bueno, pues un funcionario que todavía es parte del Banco de México, bueno, pues está en función. Así es, en este periodo de 2014 a 2019, el Banco de México tenía que solicitarle a la Casa de Moneda de México que destruyera estos punzones
tienes estas herramientas para producir las monedas, y no lo hizo, o sea, no verificó ni la destrucción ni lo pidió que se destruyera. Cuando la Casa de Moneda le mandaba algunos reportes, pues ni siquiera verificaban que esto se hubiera hecho, Sósimo. Y aquí el tema es que la destrucción de estas herramientas lo que prevé es que no haya un uso indebido de estas herramientas para producir monedas por su cuenta. Y el tema de esta auditoría lo que destaca es que no habría manera de identificar que son monedas falsas, porque no son monedas falsas, están hechas con estos punzones maestros y con los modelos de plastilina. Esa es la gravedad del asunto, que podrían estar circulando sin que fueran falsas, son verdaderas, pero hechas por terceros. Claro. Pues es un asunto bastante grave, del cual, pues es una revelación muy importante. Y tenemos noticia, Nancy Flores, ¿hay algún tipo de estimado en las auditorías, en los documentos que has revisado? ¿Hay algún tipo de estimado si es que a cuánto asciende el daño al erario por estos ilícitos? No hay un estimado en el caso de la acuñación de monedas, sobre todo porque el propio Banco de México, otra irregularidad que se ha identificado en esta auditoría a la que tuvimos acceso, pues se ve que no tiene ni siquiera control de los inventarios de monedas. O sea, le llegan ciertos paquetes que tienen que tener medida, peso, etcétera, y a la hora de inventariar no lo hace el Banco de México. Entonces es un descontrol total en el manejo también de las monedas, en el manejo de los billetes. De todo esto vamos a dar cuentas, Sósimo, en las próximas entregas. Y antes de que pasemos con el invitado de este día, que es el periodista Miguel Vadillo, nada más comentar que otra irregularidad que también hemos documentado tiene que ver con el asunto de una adquisición de un jet Bombardier CRJ-700 para distribuir los billetes. En este caso, Sósimo, lo que vamos a documentar tiene que ver con irregularidades en el sentido de que se ajustó, se hizo modificaciones a este jet que no quedaron bien y que han derivado en algunas anomalías, sobre todo que tienen que ver con el hecho de que al menos 10 veces han tenido que regresar los vuelos que llevan estos cargamentos de dinero por fallas en este avión. La puerta al inicio no cerraba, no sellaba, lo cual significa que el avión no presuriza. Y esto pues consta en todas las bitácoras de vuelo de estos vuelos cancelados, Sósimo. Bueno, pues es un asunto muy preocupante, Nancy Flores, porque, por un lado, comentabas hace un momento, alguien puede hacer mal uso, terceros pueden hacer mal uso de esta infraestructura, pues, precisamente para la acuñación de moneda y de papel moneda, pero incluso no nada más terceros. No sabemos qué tipo de controles son los que hay al interior de estos funcionarios, que ellos también pudieran utilizarlos, y es un hecho bastante preocupante, porque a final de cuentas ellos están a cargo de la política monetaria del país. Es decir, ellos podrían desestabilizar generando inflación, generando distorsión en la economía, precisamente de manera deliberada, o incluso, pues simple y sencillamente porque no tienen los controles y alguien más podría entonces hacerlo. Muy preocupante realmente las condiciones en las que se encuentra el Banco de México, de acuerdo con lo que estás revelando. Y esta contratación de este avión pues también tuvo un sobrecosto, es decir, ya estamos hablando de 2 obras que tienen sobrecosto y de otras negligencias que pudieron haber derivado en robos. También vamos a dar cuenta en este reportaje, amplio reportaje acerca del Banco de México, de cómo el traslado de valores también se ha vuelto un problema en el Banco de México, como no se tenía control de cuánto dinero salía de un área en estos camiones blindados y cuánto llegaba a la otra área, o incluso de la destrucción de los billetes, porque todo esto queda en manos de Alejandro Alegre Rabiela, este personaje del cual hemos estado hablando el día de hoy, Sósimo, y documentando sobre todo pues su paso tanto en el CISEN como en el Banco de México.